para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Doctora, desde Aire de Santa Fe, la saludamos. Estoy rodeado de Alejandra Pautazo, Adriel y Beba Córdoba. Mi nombre es Luis Mino. Buenos días, gracias por su tiempo. ¿Está? Hola. Hola. ¿Me alcanzó a escuchar? Hola, hola. Muy alejado, buen día. Bueno, vamos de nuevo. Lejos. Vamos a ver si tiene mejor retorno, que es muy importante. Ahora sí. Bueno, le decía que estaba con Alejandra Pautazo, con Beba Córdoba, con Adriel. Mi nombre es Luis Mino. Buenos días, gracias por estar en contacto con Aire de Santa Fe. Hola, buenos días. Ahora lo escucho un poco mejor. Buenos días. Bueno, vacunación contra el dengue. Mi primera pregunta, porque los tres vamos a tener consultas para usted. Escucho, disculpe, Luis. Sí. Escucho muchas voces detrás. No sé. Hagamos una cosita. A ver, ahí sí. Ahí me está escuchando mejor, ¿verdad? Ahora perfecto, así es, así. Son los miles de oyentes, ¿sabe qué, Silvia? Muy bien. Es una cosa, muy bien. No los podemos detener, se meten por la línea, piden por favor. Pero me parece maravilloso. Dicen, viva Aire de Santa Fe, vamos Aire. Y claro, le tenemos que buscar un lado románticamente humorístico, si no, la técnica a veces nos complica. Bueno. No hay ningún problema. Muchas preguntas porque el tema del dengue es muy importante. Claves, criterios, edades, para entender la campaña. Abrimos un abanico, usted empieza a desarrollarlo, nosotros pues repreguntamos, pero ¿cuáles serían los criterios, cuáles son las edades, cuáles son las claves para esta campaña que se inició en Santa Fe? Bien, primero decirles, permítanme, primero gracias por la comunicación y decir que la campaña de vacunación contra dengue es y debe ser considerado como parte de una estrategia integral del control de dengue, ¿sí? Que incluye el control de vectores y todo lo demás, que no es el componente crítico de la prevención de la enfermedad, es una herramienta más. Eso como un titular, ¿no? Luego, la estrategia de esta campaña de vacunación, inédita e histórica, porque esta vez la compra de vacunas fue por parte del gobierno provincial, y se desarrolló una estrategia que inició ayer, lunes 9 de septiembre, con áreas priorizadas y una población objetivo, una población que tenemos que vacunar a través de una primera etapa, donde tomamos las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pensando en una estrategia focalizada de personas de 15 a 19 años en áreas priorizadas a través de una utilización de una matriz de riesgo para construir esas áreas priorizadas. Sabemos que esta campaña de vacunación es una campaña dinámica, como decimos siempre, progresiva, escalonada y segmentada, y que tiene una gran variable que es la disponibilidad de vacunas, de la cantidad de dosis, entendiendo que existe un solo laboratorio en el mundo que puede proveer esta vacuna. A partir de ahí, teniendo en cuenta esa consideración, definimos esta primera etapa de la campaña, donde se priorizaron departamentos de nuestra provincia, que son 3, General Obligado, 9 de Julio y San Cristóbal, porque la tasa de incidencia acumulada de la enfermedad de dengue desde el 2009, donde fueron los primeros casos autóctonos en la provincia, hasta 2024, nos indican que en estas regiones, en estos departamentos, hay una alta tasa de incidencia acumulada. Pero además, trabajamos con otras variables que tienen que ver con pensar una estrategia de vacunación a la población más vulnerable. Entonces, también trabajamos sobre la cantidad de casos graves, de fallecimientos por dengue, de la densidad poblacional, del acceso al agua potable, del acceso a la red cloacal, del acceso a los servicios de salud, etcétera, donde allí también logramos priorizar barrios de la provincia de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rafaela y de la ciudad de Rosario. Esta es una primera etapa entonces, que inició el lunes 9, se van a desarrollar estas dos semanas de septiembre con esa población objetivo. Y luego, la última semana de septiembre, nosotros ampliamos
la población objetivo pensando en las personas que nos cuidan. Yo, si ustedes quieren hacerme preguntas, por supuesto que estoy a disposición. Sí. Si no, termino con esto y después las Por preguntas eso, que ustedes definan. por eso le marqué Bien. criterios, edades, claves, como para que pueda Bien. desarrollar a gusto esta primera parte Bien. y nosotros después ya tenemos algunas preguntas para hacerle. Bien, entonces, esta semana que estamos cursando en septiembre y la próxima, población objetivo de 15 a 19 años, en 3 departamentos priorizados más barrios de Santa Fe Ciudad, Rosario Ciudad y Rafaela. Bien. Luego, en la última semana de septiembre, vamos a una ampliación de esa población objetivo pensando en las personas que nos cuidan, que es personal de salud, policías y bomberos. La última semana de septiembre. Allí no tenemos el limitante geográfico del que les hablé hace un rato, sino son personal de salud de toda la provincia, policías de toda la provincia y bomberos de toda la provincia. Y allí el rango etario es entre 20 y 39 años, porque a nosotros CONAIN nos recomienda que esa población focalizada va desde los 15 a los 39 años. Entonces, tenemos la gran fortaleza en la provincia de Santa Fe, que esta primera etapa, donde ya arrancó ayer y está ocurriendo en los departamentos priorizados, tenemos un padrón nominalizado, o sea, con nombre y apellido, de los jóvenes y los adolescentes que tenemos que vacunar, que son los del grupo etario que les referencié de 15 a 19 años. ¿Por qué es una fortaleza? Porque ustedes saben que esta vacuna, este esquema de vacunas debe ser considerado en 2 dosis, una ahora y una a los 3 meses, que es tan importante la primera dosis como la segunda dosis. Tenemos experiencias de otros países y de otras jurisdicciones de nuestro país donde la adherencia a la segunda dosis es muy baja, con lo cual tenemos que trabajar muchísimo porque si no completamos el esquema, la certeza de que esa vacuna realmente genere inmunidad baja muchísimo. Entonces, al tener nominalizados a nuestros chicos y nuestras chicas que tenemos que salir a buscar, va a ser más fácil ir otra vez a insistir con la segunda dosis. Luego, si les parece, esto es así como grandes rasgos. Lunes 9, Departamento San Cristóbal, martes 10, Departamento 9 de Julio, miércoles 11, Departamento General Obligado, jueves 12, Rafaela y Santa Fe, viernes 13 y sábado 14, Rosario. Esta es la estrategia que nos estamos dando en esta primera etapa, considerando que tenemos que llegar aproximadamente a una población de 40.000 jóvenes con la vacuna de dengue. Bueno, súper interesante. Preguntas ya no nuestras porque nos empiezan a llegar una banda, pero la mayoría, fíjate, tengo 4, fíjese, perdón que la tuteé. No, no hay ningún problema. Bueno, la mayoría tiene que ver, qué bárbaro, van 7 mensajes casi iguales, distintos, Bien. de distintas personas. Dice, no entendemos la limitación de edad, yo tengo 44 y cuido también, y otros muchísimos compañeros de salud, hay de 42, de 47, activamente trabajamos en las guardias y estamos en la calle, pero ¿por qué hasta 39? ¿Por qué esa edad? La mayoría de los médicos, estoy leyendo, no estoy diciendo una aseveración, la mayoría de los médicos en guardias y clínicas tenemos arriba de los 32, 34 años. Si se puede buscar edad poblacional de médicos trabajando en hospital, se va a dar cuenta que al igual que enfermeros, superan los 39 años. Las 7 preguntas son casi iguales. Bien, la respuesta. Esta es una primera etapa de la campaña donde nosotros no tenemos una disponibilidad absoluta de dosis y fundamentalmente estamos tomando las recomendaciones de la CONAIN porque es allí, en este grupo etario de 15 a 39 años, donde fue la mayor incidencia de la enfermedad. Por supuesto, cuando yo dije al inicio que esta es una campaña dinámica y que vamos a estar evaluándola semana por semana a la adherencia, a cómo encontramos a nuestra población objetivo y demás, no quiere decir que esto no pueda ser reevaluado a futuro. Pero hay una limitante que es la cantidad de dosis y también una variable importante que tiene que ver con la población vulnerable y donde más se enfermó la gente desde el 2009 a la fecha. Obviamente que nosotros trabajamos desde mayo para conseguir esta cantidad de dosis en la provincia de Santa Fe, que son 80.000 esquemas,
que es lo mismo que compró el gobierno nacional para todo el país, pero que entendemos, y las negociaciones están abiertas al laboratorio, entendiendo que es probable, y tomando en cuenta la evaluación que hagamos semana a semana, de que cómo sigue esa campaña a futuro. Pero nosotros teníamos que generar un plan estratégico, que lo hicimos a través de condiciones de una matriz de riesgo que yo les comenté y recomendaciones de la máxima autoridad de todo el tema de inmunizaciones que tiene nuestro país. Entonces, esto es una primera etapa, vamos a evaluar, es progresiva, es focalizada y fundamentalmente tenemos la intención de llegar a aquellas personas donde mayor incidencia hubo de la enfermedad. Pero significa entonces que, a ver si comprendo, usted me corrige, o vos me corregís, ministra, edad 15 a 19, los primeros. No Sí. y no por personas que ya tuvieron dengue, sino ese grupo etario, sea o no sea quien tuvo o no dengue. Claro, porque hay también una realidad, Luis. Nosotros sabemos que con diagnóstico de laboratorio tuvimos más de 50.000 casos en la temporada anterior. Pero hay una proyección que hablamos de 500.000 personas que tuvieron dengue, con lo cual el 70% de las personas que tienen dengue no lo saben o no tenemos un diagnóstico certero. Nosotros tenemos que ir al grupo etario donde mayor incidencia hubo de la enfermedad, pero es muy probable que allí cuando vacunemos a gente que haya tenido dengue, porque es imposible encontrar en forma fehaciente todas las personas que tuvieron dengue. Por eso a veces, y en estas son discusiones que a nosotros, en lo personal y de nivel ministerial, nos hubiese gustado tener más discusión a nivel nacional. De hecho, el lunes tenemos una nueva convocatoria de COFESA, el segundo COFESA que nos convoca en Nación, donde las rectorías, más allá de las particularidades de cada provincia, históricamente se dieron por nación. Digo, a quienes vacunamos, los calendarios de vacunación y demás. Nosotros diseñamos esta estrategia fundamentalmente con lo que nos recomienda CONAIN, y agrandamos esa población objetivo, entendiendo que teníamos que ir dentro de la recomendación, también cubriendo al personal que nos protege, como es el personal de salud, bomberos y policía. Y estamos absolutamente dispuestos a evaluar las etapas, la adherencia a la campaña y, si es necesario, comprar más vacunas, porque las negociaciones están abiertas. Pero sí decir la verdad, no es ilimitada la cantidad de vacunas que podemos comprar. De hecho, en nuestra provincia logramos estas 160.000 dosis, primero por una inversión muy importante, que ustedes saben que hablamos de 4.500 millones de pesos, pero que además nos la está llegando por etapas y que tenemos las vacunas en las heladeras hoy por hoy en la provincia de Santa Fe. Bueno. Insisto, siempre cuando uno pasó en COVID y demás, siempre genera algunas discusiones que tienen que ver porque ellos sí, porque no. Nosotros buscamos una estrategia que está atada fundamentalmente a recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Bueno, tengo dos preguntitas porque ya Ale y Beba también tienen para preguntar, así yo me callo. La primera es, si se va a comprar más adelante, a pesar de que ya se hace esta fuerte inversión, con los que tienen más de 39, uno podría especular con que la segunda dosis va a quedar como muy apretada en el calendario cuando ya estemos encima del verano y del calor, o va a estar ahí, metida dentro del calor. ¿Igual sirve? Mire, nosotros, esto también hay que decirlo, es una vacuna relativamente nueva, que por supuesto se ha leído bibliografía con respecto al impacto que tiene. Se sabe que a los 14 días de la primera dosis, el sistema inmunológico, comienza a responder a favor de esto, pero claramente requiere la segunda dosis para tener una inmunidad más o menos en 5 años. Si no se completa esa segunda dosis que yo decía al inicio, es probable que esa inmunidad en el tiempo caiga abruptamente y nosotros tenemos el objetivo de completar la segunda dosis. Pero vuelvo a lo mismo, acá hay una limitancia que es la cantidad de dosis de vacunas que se pueden obtener, porque hasta hoy hay un solo laboratorio que vende esta vacuna, y también nosotros nos tenemos que dar el trabajo que está ya diagramado dentro de la planificación,
la farmacovigilancia, digamos, cómo se desarrolla esta campaña y cuál es la evaluación que hacemos posterior a la campaña con respecto al impacto que tenga en el brote que seguramente tendremos en el verano, y a futuro cómo vamos a pensar la estrategia de vacunación para el año que viene. Es una vacuna nueva, relativamente nueva, que uno va tomando las experiencias de otros países, está mirando con mucha atención, pero va a ser muy valiosa la información que nosotros podamos recoger de nuestra experiencia en la provincia de Santa Fe, con una cantidad de dosis muy, muy importante, teniendo en cuenta la realidad de la provincia. Bueno, y la otra tiene que ver con la última mía, así empiezan a charlar contigo tanto Alejandra como Beba. Yo tengo hijos adolescentes, conozco muchos chicos adolescentes. La palabra adolecer obviamente viene por ahí. No son fáciles de lograr convencer. Hasta a veces que se pongan repelente les molesta. ¿Cómo van a lograr, no digo convencer, sino llevar a estos chicos de 15 a 19 años? No lo estoy criticando, mi idea es preguntar nada más cómo se llega para que puedan tener la vacunación que se está planteando. Justamente en eso digo, es una tarea que no tiene que ser solamente de injerencia del Ministerio de Salud, obviamente la responsabilidad mayor está allí, pero esto es un trabajo de la ciudadanía. Por eso nosotros pensamos en un plan de objetivo dengue que va más allá del Ministerio de Salud, por eso estamos trabajando dentro de la escuela, porque entendemos y tenemos claro que acá la diferencia entre la afectación que podamos tener con el dengue o no depende de la ciudadanía y no depende del Estado, porque acá el control del vector, insisto, es la clave de esto. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar con todas las herramientas posibles para hacer adherir a través de directamente de los adolescentes, de la familia, de los medios de comunicación, a la vacuna. Pero claramente hay una responsabilidad que está por encima del Ministerio de Salud, que tiene que ver con una responsabilidad de los padres, una responsabilidad de los adultos en este sentido, y claramente que es, como vos decías, Luis, una población rara de captar, porque es un grupo donde justamente no se percibe como enfermos, es difícil contactarlos al centro de salud, pero también es algo que debemos cambiar, porque justamente ese adolescente que sufre dengue, que tiene una sintomatología menor o pasa desapercibido, no deja de ser una persona que puede ser picada por un mosquito y transmitirle a otros. Entonces, es un concepto de cuidado de la comunidad, pero con un alto compromiso de la ciudadanía para que esto, no solamente en términos de éxito de campaña, sino en términos de cómo controlamos al vector para que los brotes sean cada vez menos pronunciados, porque los números son concretos. Digamos, cómo ha aumentado la cantidad de casos en estos últimos años tiene que ver con una cuestión climática, fundamentalmente, pero tiene que ver con que no nos hemos responsabilizado como ciudadanos al control del mosquito, que es algo casi de todos los días y es una tarea de nuestro hogar y de nuestros patios. Y nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de llegar a aquellas poblaciones más vulnerables, por eso están priorizados los barrios de las grandes ciudades, que yo le hablaba al principio, digamos, porque ahí el Estado donde tiene que estar más en contacto con esa población vulnerable. Ministra, Alejandra la saluda. Está pensando, porque hay muchos mensajes, obviamente, que de gente que está por fuera de esta franja etaria, y más allá del plan de vacunación en sí, preguntarle si la vacuna está aprobada también para adultos mayores, si los adultos mayores pueden tener ciertas garantías, cierto paraguas, si se coloca la vacuna. Hola Alejandra, muy buena tu pregunta. Es una vacuna relativamente nueva que está aprobada por encima de los 4 años, ¿sí? Está aprobada por 4 años para adelante, pero que mayores de 60 años no existen, por lo menos hasta el día de hoy, pruebas suficientes para su uso. Eso no quiere decir que esté contraindicada, y ahí vamos con indicaciones individuales. He tenido muchas consultas de ese tipo, donde es muy importante en ese grupo etario que cada uno lo resuelva con su médico de cabecera y pueda definir según su condición de salud y su estado de salud pueda ser necesario colocarse la vacuna o no, dónde vive, digamos, y un historial
que es muy importante tener en cuenta en estas personas mayores de 60. También sepamos que esta vacuna tiene algunas contraindicaciones, no se pueden colocar en mujeres embarazadas, en mujeres lactando, y no se puede dar en personas que estén inmunodeprimidas o que estén cursando un tratamiento con farmacológico que les genere inmunodepresión. Por eso también nosotros nos damos, antes de la instancia de la vacunación propiamente dicha, un interrogatorio y unas consultas con respecto a estos parámetros, porque son muy importantes a tener en cuenta a la hora de vacunar. Bien, el resto de los departamentos va a depender siempre de una posible segunda compra, ¿no? De dosis. Fundamentalmente, la elección de las áreas priorizadas tienen que ver con esta matriz de riesgo que yo le hablaba, que es una tasa de incidencia acumulada, que hay departamentos claramente en el sur que no van a llegar, por lo menos para este año, porque estamos hablando de 5.000 casos, pero que seguramente tenemos que pensar en, sobre todo, evaluar qué pasa con esta campaña, qué pasa con el brote este año y cómo nos generamos, ojalá en conjunto con Nación, esperamos eso, llevar el lunes otra vez nuestro reclamo en este sentido, de pensar una estrategia teniendo en cuenta los resultados de estas campañas y de nuestras políticas integrales en prevención de dengue, cómo llevamos adelante una futura campaña para el año que viene. Claro, blindar un poco algunos departamentos de la provincia de Santa Fe para la próxima temporada sería. Exactamente, esa es la idea. La verdad que departamentos y ciudades que la pasaron muy mal, no solamente por falta de vacunas, esto quiero ser categórica, sino que no hubo una planificación en cuanto a la prevención. Por eso nosotros no estamos invirtiendo solo en vacunas, sino en todos los insumos necesarios. Por eso estamos trabajando con los gobiernos locales, con planes propios, con capacitaciones, con inversión allí también, para que cuando comiencen los casos, hoy estamos trabajando en control del vector, y cuando lleguen los casos tengan todos los insumos necesarios al alcance de la mano para que rápidamente puedan hacer los bloqueos y no tengamos que estar corriendo detrás del repelente, detrás del herbicida, detrás de la máquina para fumigar, como nos ocurrió al inicio del año. En cuanto a los barrios que se han seleccionado para Santa Fe y Rosario, ¿hay una estipulación de cómo se va a trabajar sobre esos lugares? ¿Cómo se han elegido? Sí, con esta matriz que yo te decía, Alejandra, con los gobiernos locales de cada ciudad, y fundamentalmente trabajamos en la vacunación en esta etapa dentro de sectores de salud. Luego evaluaremos y si es necesario realizaremos la tarea extramuro, ¿sí? Como nosotros llamamos aquella tarea donde vamos a buscar a nuestros usuarios a los domicilios, a través de la escuela y demás, pero en esta primera etapa tenemos nombre y apellido, sabemos quién es, lo buscamos la adherencia a la vacuna, evaluaremos y luego pensaremos una segunda etapa en octubre para ir a buscar si vemos que no hay suficiente adherencia. Esta no es una vacuna obligatoria, también hay que decirlo, con lo cual buscamos la adherencia explicando los motivos de por qué estamos vacunando en esos lugares y a esas personas. Bien. Beba te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Se sabe si tiene algún tipo de contraindicación, por ahí fiebre o algún otro tipo de contraindicación esta vacuna? Nosotros conocemos lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, donde las reacciones adversas no son importantes, pero sí son para estar atentos. Rash cutáneo, o sea, una picazón, un enrojecimiento de la piel, puede aparecer rápidamente, por eso nosotros dejamos siempre que la persona que se vacunó esté 15-20 minutos en el sector de salud, luego puede aparecer en las horas posteriores algún cuadro de mialgia, dolor muscular, alguna febrícula, ningún reporte de reacciones adversas importantes. Por supuesto que también ahí nosotros vamos a trabajar en el registro, si es que la hay de estas reacciones adversas, para contabilizarlo al final de la campaña como una tarea indispensable
a la hora de planificar este tipo de campañas. Y una pregunta más, si la persona ya tuvo dengue, teniendo en cuenta que se mencionaba que teniendo la posibilidad de tenerlo por segunda vez podría ser peligroso, si no está dentro del rango etario de vacunación, esto que plantean ustedes, ¿debería ir a algún efector público y hacerlo como recomendación? Si no está dentro del grupo etario priorizado en esta etapa, no va a ser tenido en cuenta para la vacuna. Si esa es la pregunta, a lo mejor no la comprendí. En el caso de que sean por fuera de estos grupos que nosotros estamos priorizando y tiene que ser evaluado en forma individual. Digo, la vacuna no deja de ser tener una prescripción médica detrás, ¿no? Perdón, yo me expresé mal, que vayan por fuera del sistema público y que vayan a un sistema privado a colocarse la vacuna. Sí, siempre con prescripción médica y evaluación el de caso individual. Bien, perfecto. Eso es muy importante, porque digo, hay que estudiar el antecedente de esa persona en todo sentido. Existen y por eso uno debe tener la prescripción médica para ir a comprar esta vacuna. Bien, perfecto. Bueno, entonces eso tenerlo en cuenta, que la persona vaya con un médico de cabecera y se informe a ver si es necesario o no. Con la receta correspondiente. Con respecto al LIF, ¿se está trabajando para garantizar la producción de repelente para la próxima temporada estival? Sí, nosotros por eso esta es otra pata, una pata muy importante para nosotros, de tener los insumos de forma preventiva en el momento que lo necesitemos, y estamos al tope de los niveles de producción, con una inversión muy importante ahí también, para que podamos tener un repelente de alta calidad, porque tenemos un repelente de altísima calidad en la provincia, y que pueda ser distribuido también en las zonas con mayor cantidad de casos, como ha ocurrido. Nosotros al inicio de este año también tuvimos dificultad de esto. Hoy el LIF está trabajando desde hace algunos meses para tener un stock suficiente y por lo menos no tengamos esa preocupación, ¿no? Claro. Completísimo. Sí. Completísimo. Antes de hacerle la última pregunta que no tiene que ver con el dengue, entiende que no le hemos hecho alguna pregunta, que le gustaría agregar algo más, porque es un medio de comunicación, por suerte, que nos escuchan, nos siguen, nos ven, como Aire TV, en muchas partes de la provincia, no es solamente de la capital. ¿Algo que le quede, ministra, por marcar? Yo quiero ser, categórica con lo que dije al principio. Por ahí siempre es habitual que la gente pueda sentirse ofendida o quizás no tenida en cuenta. La verdad que el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia, con decisiones muy fuertes del gobernador en mayo, donde dijo vamos a comprar vacunas y vamos a trabajar fuertemente que no falte nada en una enfermedad que llegó para instalarse, decir que lo más importante es tomar un rol ciudadano activo en la prevención de esta enfermedad, y que la vacuna no es quien va a cambiar la historia de esto, sino en esa tarea individual que muchas personas pueden hacerlo. Nosotros vamos a acompañar ese proceso, pero hay otras personas que requieren que el Estado esté más cerca, y en eso también estamos trabajando. Bueno, última cuestión, más que contarle, más que con una pregunta, es contarle. Nosotros levantamos una bandera en un momento muy duro, muy difícil, del Zanco de Rincón, a lo mejor se enteró o no. Yo sí, cómo no. me puse al hombro el tema de Pablo Maldonado, con algunas cositas duras y difíciles que viví. Entendía que es una comunidad muy grande, la de Rincón, que no solamente Rincón, que es Colastiné, que está pegada y a veces no se diferencia más que por una calle, y como ves, oblicua, por un lado es Santa Fe y por otro lado es Rincón, que tiene Arroyo Leyes, que tiene Santa Rosa, que tienen sus efectores públicos, pero el Zanco de Rincón es muy importante. Ahí hubo un par de veces que usted iba a ir a digamos, no digo a la Asunción, pero a presentar. A lo mejor se hizo, y nosotros no nos enteramos, pero hubo dos fechas, una era el 20 del 8 también, para que Belín Kaiser, la doctora, si está mal dicho me corrige, quedara como directora. Belín venía de varios lugares, como Villa del Parque, de varios dispensarios. ¿Ella está ya trabajando? ¿Está en funciones? Nosotros no hicimos el anuncio oficial porque a veces los circuitos administrativos demoran más que la realidad. Esto va a ocurrir próximamente, pero sí, usted sabe, Luis, o vos sabés, Luis, que hemos trabajado fuertemente ahí con muchas irregularidades, que la verdad quiero destacar el trabajo de la Secretaría de Participación Social,
de esa intervención que hicimos en un momento crítico, donde la verdad que también se trabajó fuertemente con el intendente, hubo una participación histórica con respecto a las instituciones que volvieron a creer en el efector y en la presencia del Estado y del Ministerio, y regularizamos, por supuesto, en etapas, entendiendo que tenemos mucho más para hacer, pero en un tiempo bastante corto pudimos ir regularizando algunas cuestiones que venían de hace muchos años. Entonces, por supuesto que la asunción y la toma en funciones de la directora es un hecho para nosotros clave, pero que ha sido quizás un poquito demorado por cuestiones administrativas, solo eso, pero tenemos la intención, y de hecho lo seguimos haciendo, de acompañar ese proceso, como el de tantos otros de regularización del servicio de salud. Ahí finalmente, porque uno de los temas que tanto se pedía era la ambulancia. Ahí va a tener la ambulancia y las dos preguntas, la ambulancia y una subdirector o directora de la doctora Kaiser, porque a veces se estaba necesitando una segunda mano. Con respecto a la primera pregunta, Luis, que hablabas de los móviles de ambulancia, claramente ustedes también saben que nosotros logramos abrir la licitación de la compra de 150 móviles, y a partir de allí se va a trabajar y se está trabajando con una distribución y un recambio de unidades, que es fundamental para nosotros. El gobernador tiene también ya decidido hacer una compra similar para el año que viene. Por supuesto que no tenemos definidos lugar por lugar, porque hoy no lo tenemos, pero lo estamos diagramando. Pero bueno, la fortaleza es que rápidamente el sistema de emergencia instalado se pudo volver a ser operativo. Cuando llegamos no era operativo, recuperamos más de 150 ambulancias también en arreglo, y obviamente que Rincón, como tantos otros lugares, van a estar contemplados en esta distribución con por supuesto una lógica sanitaria. La segunda pregunta es: nosotros creemos en la figura de la dirección y de un acompañante. Lo que le debemos generar a veces es ese sustento administrativo para que ocurra, y estamos trabajando en el acompañamiento del equipo de salud, que también necesitó ese acompañamiento porque había sido muy afectado. Sí, lo fue. Tanto tiempo, con denuncias, con maltrato, con un montón de cuestiones. Además, la justicia también participó, hubo sanciones. Hubo un Pablo Maldonado que intentó quedarse con algo que no era de él para un uso que no correspondía. Gracias por su tiempo, muy amable, y hasta la próxima. Tiene las puertas abiertas en el Grupo Aire. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yo también estoy a disposición, y solo decirle esto, que esta ministra, este ministerio, este gobierno está trabajando mucho, y fundamentalmente a aquellos trabajadores o aquellos actores que le hacen daño al sistema de salud, no tenemos ningún tipo de reparo en sancionar y en cesantear a aquellos que corresponden. Que tengan un buen día, muchas gracias. Adiós, que tengan buen día ustedes. Cerramos acá, vamos rapidito porque así